Ahora, ya viene la caída, hermanos. Dice la escritura que la mujer le dio al marido y el marido también comió. Adán también comió. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué generó? Porque no hay nada bueno en el pecado. No hay nada bueno en la desobediencia. No hay nada bueno en que nosotros sigamos caminos de error. Por muy buenos que parezcan. Dice que hubo vergüenza. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué les pasó? Entraron en confusión. Entraron en confusión. Se vieron a sí mismos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora, alguien dijo que muy probablemente en el Edén hubiesen ellos tenido unas vestiduras celestiales que, bueno, ellos tal vez a lo mejor no la podían ver o sí la podían ver, pero lo cierto es que estaban en ese lugar y no tenían ningún problema en verse el uno al otro. ¿En qué momento surgió esto? En el momento del pecado. Ellos a sí mismos se vieron mal, ya no estaban bien. Como la niña que tiene relaciones sexuales con un joven y después se da cuenta que no era lo mejor. Hay niñas que lloran, niñas que se llegan a sentir mal. Y cuanto más cuando hay un embarazo de por medio. ¿Y qué es lo primero que se quiere hacer? Esconder. El pecado se busca esconderse porque lo que produce el pecado es vergüenza y es confusión. Ahora, cuando alguien se habitúa al pecado, lo que sucede solamente es que hacen que su conciencia se cauterice. Tanto pecado, tanto volver a lo mismo, tanto hacer maldad. Llega el momento en que el hombre lo que hace es cauterizar la conciencia y de esa manera deja de sentir ahora sí, el remordimiento o la acusación de la conciencia. Ellos en su estado, primero, ellos sintieron cómo su conciencia los comenzó a acusar por lo que habían hecho. Y eso les dio mucha vergüenza. Cuando alguien comete pecado por primera vez, cuando alguien cae, cuando alguien peca por primera vez, va a sentir vergüenza. Solamente con el tiempo, si se sigue practicando, la vergüenza se va perdiendo. Pero son las características del pecado. Otra característica del pecado es que el pecado nos hace una separación de Dios. Dice que oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y él, es decir, Adán, respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuál fue su primera reacción? Separarse de Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te separa de Dios. ¿Cuántos muchachos en la iglesia crecieron y bueno, por alguna razón viene la caída, se apartan de la iglesia, caen en pecado, son atraídos al mundo, después ya no quieren regresar otra vez a la iglesia porque se sienten avergonzados? Lo que está pasando es que el enemigo los está separando de Dios. Eso es lo que hace el pecado. El pecado no trae nada bueno. El pecado es destructivo, es un cáncer que destruye. Y hermanos, el deseo de Dios no es que nosotros estemos apartados de Él. El deseo de Dios es que nosotros estemos con Dios siempre. ¿Cuál es el deseo del diablo? Es eso, separarnos de la fuente de vida, separarnos
de nuestro Creador, separarnos de la razón de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque una vez que Satanás separa al hombre de Dios, lo va a destruir. Una vez que Satanás ataca al hombre, logra que el hombre se suelte de la mano de Dios, lo va a destruir. ¿Sabes algo? Te lo comparto así entre paréntesis. Sansón. Yo siempre me preguntaba por qué Sansón, a pesar de las faltas que había cometido, porque cometió faltas, y bueno, no voy a entrar en la vida de Sansón, por qué aún el Espíritu de Dios venía sobre él. Bueno, es que si analiza la Escritura en el tiempo de Sansón, es que él estaba cumpliendo un propósito, porque él estaba haciendo juicio contra el pueblo que había levantado guerra contra el pueblo de Dios. O sea, estaba haciendo algo que Dios estaba respaldando. El asunto, el problema estuvo cuando Sansón se liga con Dalila. Dalila lo estuvo asediando tanto, lo molestó, lo sedujo, estaba, ¿cómo es que se me va la palabra? Hermano, estaba sobre él. Dice la Escritura que hasta llegó el momento en que se achicopaló, se entristeció, ya no soportó más y lo atosigaba. Esa es la palabra. Estuvo atosigándolo. Pero lo que dice el texto es que él se soltó de la mano de Dios. Él se soltó. Dice que en su angustia, en su dolor, en ese momento en el que más lo seducía, lo atosigaba, tuvo ese poder esa mujer. Dice que se soltó de Dios. ¿Ya sabe qué? Agarró a Dalila. Y entonces le hizo una confesión. Eso pasa con el hombre. Mientras estés tomado de la mano de Dios, ok. Estamos enfrentando pruebas, luchas, adversidades. Así es el mundo. Pero lo que nunca debemos de hacer es separarnos de Dios. Y esto fue lo que ocasionó la separación de el hombre del Señor, el pecado, hermanos. Entonces, hay que cuidarnos, porque Satanás va a tratar de inducirnos al pecado, de seducirnos. Cuando él lo logre, se va a esconder. ¿Por qué? Porque así es. Se va a esconder, va a hacer de cuenta que él no fue. Pero ya tenemos el problema encima. Ya logró comenzar el extravío. Ya logró su cometido. Ya empezó la destrucción. Ya empezó el cáncer a carcomer nuestra carne. Esto es una característica de la conciencia del pecado. Y otra característica es la autojustificación y la acusación. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. La autojustificación. Todos tienen la culpa menos Adán. Dios tiene la culpa, tú me la diste. La mujer tiene la culpa, ella me dio el fruto. Yo soy inocente. Tú te equivocaste. Hermanos, esto lo encontramos en la gente que trata de autojustificar su condición. Yo estoy así por tu culpa. Yo estoy así porque tú me provocaste. Yo hice lo que hice porque tú me incitaste. Tú tuviste la culpa. Dios tiene la culpa. Tu esposa tiene la culpa. Tus hijos tienen la culpa. Tu esposo tiene la culpa. Tú no tienes la culpa. Tú eres inocente. Eso es una autojustificación. Ese fue un error de Adán. Adán, siendo la cabeza, lo que debió haber hecho es aceptar su responsabilidad. ¿Sabe qué es lo que no encuentro en todo el Génesis capítulo 2? No encuentro un Señor, perdóname.
Señor, me equivoqué. Señor, es cierto, yo tuve la culpa. No, autojustificación. El hombre se autojustifica, la mujer se autojustifica. Ese es un problema tremendo que el día de hoy lo seguimos pagando. El día de hoy no han cambiado las cosas. El hombre sigue empecinado en no aceptar sus propios errores. Que no te pase a ti y a mí. ¿Sabes algo? El principio de la restauración, el principio de la sanidad del corazón, el principio de la bendición, el principio, hermanos, de el gozo, de la paz, está en aceptar cada uno su propia responsabilidad. ¿Quieres ver restauración en tu familia, en tu casa, en tu matrimonio? ¿Quieres ver restauración en tu ministerio? ¿Quieres ver restauración en tu corazón? Sanidad de la ira, del rencor, del resentimiento. Lo único que tienes que hacer es aceptar tu responsabilidad. Yo. Soy yo. El problema no eres tú, el problema soy yo. Eso es lo que no hubo en el Edén. Y otra situación aquí, interesante, que no tiene que ver con el hombre, pero que tiene que ver con Dios hacia el hombre. Que aunque el hombre pecó, Dios mantuvo la comunicación. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mientras el hombre huía, Dios lo buscaba. Hay un texto que a mí me gusta mucho en Primera de Juan que dice: en esto se manifiesta el amor de Dios, no en que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, no que lo hayamos amado a Él, Él nos amó a nosotros y Él nos buscó, Él nos buscó. Dios sabía que Adán pecó, sí, ya lo sabía. Dios sabía que Adán iba a pecar desde que lo creó, sí, porque Él es Dios, ya lo sabía. ¿Y sabes algo? Aún así decidió crearlo, aún así decidió amarlo. Por eso cuando el hombre cayó, Dios lo buscó. Dios lo buscó. Aquí es donde entendemos que Dios no piensa como nosotros. Porque si nosotros fuéramos Dios, a todos ya los hubiéramos consumido. Pero dice la Escritura: el corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios, porque Dios es amor. Dios no quiere el mal del hombre, Dios quiere su bien. Adán tenía que buscarlo. No, Dios buscó al ofensor. Eso es algo que tenemos que valorar de Dios y tenemos que dejar de acusarlo de algo que Él no es. Dios es el primero que busca. Dios es el primero que busca al hombre. Sin embargo, tenemos que saber, y esto sí, tenemos que entenderlo, y si no lo entendemos, nos hacemos un daño profundo nosotros. ¿Cuál es la actitud de Dios con respecto al pecado? Hay una sentencia de juicio. Hay una sentencia de juicio. Dios no va a pasar por alto el pecado. La paga del pecado es la muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Todo pecado trae consecuencias. Algunos de esos pecados tienen cierta retroactividad, pero hay pecados que no son retroactivos. Entonces, tienes que saber que Dios al final va a ejecutar su sentencia, porque Él es el juez eterno, va a ejecutar su sentencia sobre el pecado. Y entonces viene la primera sentencia de juicio. ¿A quién? A la serpiente. Se anuncia la futura caída de Satanás. Génesis capítulo 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás. Dios maldijo. Serás entre todas las bestias y de entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí está la primera sentencia. Ahora le comparto, más adelante vamos a leer esta otra parte. Esa sentencia de juicio, ¿cuál es? Dice la Escritura, y aquí lo tengo encimadito. Dice que habrá una batalla entre la simiente de la mujer
y la simiente de la serpiente. Esta te herirá en la cabeza, la simiente de la mujer. Este es Cristo, y tú le herirás en el calcañar. Es la herida de muerte que Satanás le hizo a Jesús en la cruz del Calvario. Pero al final dice la Escritura que Satanás será vencido por la simiente de la mujer. Va a ser vencido por la simiente de la mujer. Dice la palabra de Dios que Jesucristo destruyó, en Hebreos 2:14, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor destruyó a Satanás, lo destruyó en la cruz del Calvario, lo venció. ¿Dónde se va a ver la plenitud de esto? En su parusia, en su segunda venida. Así que hay sentencia contra el diablo, hay sentencia de juicio. Satanás tiene su lugar en el lago de fuego al final. Y dice la Escritura que todos los ángeles que lo siguieron también van a ir a dar con él al lado de fuego. ¿Cuál es la sentencia ahora para la mujer? La sentencia para la mujer, y esto es tremendo porque esa sentencia dice que quedará bajo el dominio del hombre. Esa es la más fuerte. También dice la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Algo así como que el hombre será el que tendrá el dominio sobre la mujer. Hermanos, esto es algo que lo que estamos viendo en el tiempo en el que vivimos. El dominio del hombre sobre la mujer. Se dice que estamos viviendo en una sociedad machista. Y es cierto porque hay una sentencia, hay un juicio que se dio en el Génesis. El detalle es que hoy la mujer quiere emanciparse del varón, pero lo está haciendo de una manera probablemente en algunas ocasiones equivocada. Violencia con violencia, en donde la mujer sí o sí va a ejercer sus derechos, sí o sí va a ejecutarlos, sí o sí va a separarse del yugo del varón. Pero este es un asunto que tiene que ver con el Edén. Entonces, sí, yo creo en los derechos de la mujer y yo creo que la mujer tiene un lugar muy importante en la sociedad. Yo creo que el hombre le debe entregar la libertad a la mujer, yo lo creo, pero en el mundo en el que vivimos es muy difícil que esto se pueda dar al 100%. ¿Por qué? Porque hay una sentencia. Y la única manera en la cual el hombre y la mujer pueden volver al estado primigenio de la creación, al estado antes de la caída, es por medio de la redención. Es decir, entrar al reino de Dios y al gobierno de Dios, en el que las maldiciones han sido pagadas en la cruz del Calvario. Me atrevo a decir que Gloria a muchos Dios. hombres Le damos gracias a Dios, hermanos, una vez hoy más. A siguen usted que nos enseñoreándose acompaña de sus mujeres, siguen siguen robándoles su libertad o siguen imponiéndoles la fuerza. Algunos han llegado incluso a ser violentos con ellas, a lastimarlas, a dañarlas físicamente, emocionalmente. Se enseñorean de ellas, no son dueñas de sí mismas. Vamos a Ahora, sobre muchos agarran la palabra, agarran la Biblia y quieren hacer alarde de ella diciendo, es que dice la Biblia que yo me enseñorearía de ti, así que eso se tiene que hacer. Sí, nada más que en Cristo, plantado al hombre, y el hombre, que ahorita vamos a ver, que tiene una sentencia también de dolor y de aflicción,
Ya hacerle también dice la Escritura fructificar, que Dios lo ha de perdonado y concederle lo ha hecho al descansar hombre, también de su hermanos, pecado, de sus cargas. protección, En Cristo hemos sido alimento, redimidos, tanto el cuidado, hombre como la etcétera. mujer. Todo Hemos sido el bien redimidos. de Dios Y el se iba a hombre, dar para el hombre por en el huerto voluntad, del Edén. Sin porque eso embargo, Dios no lo va a hacer, vino la eso lo va a hacer caída, el hombre y voluntariamente, que la estos sociedad acontecimientos nos está que llevaron al enseñando. hombre El para hombre voluntariamente tener que le dejar tiene que el entregar huerto a la del mujer Edén su y libertad, salir porque a quedó una tierra bajo el desolada, yugo, la mujer quedó una bajo el tierra yugo que iba de a traer el al hombre varón. lejos ¿Ok? de esa ¿Cuál es la bendición sentencia primera para que Dios ya el tenía hombre? La determinada para sentencia él, es el dolor, el iba a sufrimiento causarle para el trabajo, mucho, ¿sí? Va mucho a dolor, trabajar que con aún al dolor. día de hoy Dice la seguimos Escritura. nosotros Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, hermanos, las y comiste del consecuencias, árbol de que te pero mandé diciendo, no hay una comerás de él, esperanza maldita será ahí la tierra también. por tu causa. En ese- Con dolor comerás en de ese ella todos los días de tu vida. trascendente Espinos y cardos te también producirán. se da Y comerás la esperanza, plantas del campo. la esperanza Con el sudor de tu frente para el comerás hombre, el pan de hasta que el vuelvas a la hombre, tierra. Porque de ella iba a fuiste ser tomado, redimido pues polvo eres por y medio al de la polvo sangre volverás. de Cristo. Al Muy hombre bien. le Y da la les sentencia agradecemos mucho del que se dolor, conecten del en esta trabajo noche, duro. pero Y también hay quiero una decirles sentencia que en la de parte de muerte. abajo, ahí en La paga del descripción, pecado es muerte. usted va a encontrar Tú no la obedeciste, liga no se lo dijo a Eva, el recurso se lo que dijo voy a a Adán. compartir con Tú no ustedes esta obedeciste. noche. Así que Ahí, voy a cumplir en mi Google palabra Drive, y te dije que usted le morirás pica y ahí morirás. a la, ¿Sí? a la Entonces, liga, ahí me están parece las que está en azul. sentencias que encontramos Esa liga usted en le las pica ahí, y escrituras. usted Ahora, le hay va otra sentencia a más, pero esta es una sentencia bueno, positiva. el correo ¿Cuál es me la va a llegar actitud a de mí, Dios con me va a llegar respecto al una pecado? solicitud Una sentencia de juicio. El ingresar derramamiento o de la poder sangre tener para acceso cubrir la a desnudez el del material hombre que yo y estoy su compartiendo. mujer. Sí, por ahí compartí Dice Génesis ahorita a alguien 3:21. que nos pidió el Y material Jehová Dios totalmente hizo gratis. al hombre Puedes entrar a la y a descripción, su mujer túnicas hacer de la pieles solicitud y los vistió. y el material ¿De te va a dónde eran llegar las pieles? completamente ¿De quién gratis. eran las pieles? Amén. ¿De Entonces, dónde sacó le voy a las invitar pieles? para ¿Creó hacer una pieles? oración y vamos a darle No. gracias a Dios. Siempre No, me no. gusta mucho Dios tuvo que primero, antes sacrificar que todo, presentarnos animalitos delante de Dios, porque es para el tomar Espíritu las Santo el pieles que de debe esos de guiar animalitos y nuestra, ponerlas en los nuestro cuerpos estudio, de Adán y Eva. nuestra Así interpretación, que lo que hizo Dios fue nuestro sacrificar conocimiento animales de inocentes las Escrituras. para Amén. cubrir Así la que gracias, desnudez vamos a orar, vamos a de darle un gracias a Dios, Padre. pecador En convicto, el nombre de Jesús de un agradecemos hombre en esta que noche había que transgredido tú nos concedes su una vez más ley, poder acercarnos y aún Dios, así delante no lo de tu dejó. divina presencia. Así que En este la estudio sangre cronológico que tú se nos has convirtió concedido, Señor, de las en el, Escrituras, te rogamos que toda palabra ¿cómo que le salga puede- de nuestra boca cómo le sea puedo palabra explicar? En el edificante. De elemento todos nuestros hermanos, redentor del amigos hombre. que, Señor, Sin derramamiento de sangre no hay remisión a de este pecados. estudio, entrarán Sin a esta embargo, transmisión iba a también en venir vivo, en algún Señor, momento en cualquier momento, una cuando ellos sangre tengan acceso pura, a ella, te rogamos en santa, el nombre de Jesús que perfecta, tú les al estilo bendigas. de Abre Adán nuestros ojos antes espirituales, de, nuestros el oídos pecado. espirituales, Señor, para oír Iba y a para venir ver, esa sangre, Señor, lo que tú esa sangre tienes inocente, preparado para nosotros, esa sangre Señor, sin y pecado lo que iba a ha ser de derramada, nuestra edificación eterna, en el porque tiempo tú nos estás del preparando, Dios, para la de todas las eternidad. cosas que Dios ya había Danos preparado ese discernimiento para de lo que tú traer quieres redención enseñarnos al hombre. a través de tu bendita, Entonces, santa ¿cuál es la y buena actitud palabra. En de el Dios nombre con de respecto al Jesús. pecado? Amén. No, Gloria al Señor. va a Bien. ser una actitud de Hermanos, juicio. el día de hoy vamos a Hay ver una sentencia el de capítulo juicio, 3, pero ahora es positivo. la caída ¿Por del qué? hombre. La Porque caída del Dios hombre. Amén. usó Entonces vamos un ser a ir inocente entrando ya a esta para cubrir la desnudez del culpable. estudio, esta ponencia. Eso y es ahí algo así como la discúlpeme justificación. que le Alguien tomando el piqué lugar mal. Bueno, vamos del a ver culpable. aquí Un algo inocente tomando con lo que el lugar inicia la del culpable. palabra. Jesucristo, El capítulo hermanos. 3, Él es la versículo propiciación. 1. Inicia con ese Esto texto. es un Pero texto la serpiente en cierta medida era que habla astuta, del Mesías, más que del todos Salvador los del animales mundo, del campo, de aquel que venía Jehová para había hecho, devolverle al hombre la cual dijo a la mujer, con que la Dios os ha dicho, capacidad no comáis de todo volverse a árbol del relacionar con huerto. Dios, Capítulo 3, de versículo 1. venir a cubrir el Amén. pecado del Ahora, hombre aquí y darle al es hombre la bien interesante oportunidad que analicemos de volver a nosotros su las estado características de, primero, de la serpiente. ya no solamente ¿Por qué? Porque como un no es hombre una serpiente natural, cualquiera. sino Ahorita lo vamos a ver. con vestiduras No es celestiales el y con que un habla, cuerpo celestial del que después vamos no a hablar. es Entonces, precisamente, tiene grande importancia esto. un ¿Cuál es la animal actitud de común. Dios Vamos. contra Sino o con respecto al que pecado? es El juicio. un
ser y es un ser viviente, la expulsión sí, del huerto, pero que lejos de entrada tener en el mundo características del pecado y de la muerte. Ya le un decía animal de antes. campo, de Y una dijo Jehová serpiente Dios, común, he aquí el hombre sí, es como uno de tiene nosotros, otras sabiendo el bien y el mal. características. Aquí está. Ahora pues, que no alargue ¿Cuáles su eran mano esas y tome también del características? árbol de la vida y La coma astucia. y viva para siempre. Era una Y serpiente lo sacó Jehová del huerto del Edén astuta, para que labrase la tierra dice aquí la de que escritura. fue tomado. y Echó en pues el, fuera al hombre en el y lo texto puso al oriente, hebreo, y puso al en la oriente traducción, del huerto no solamente de la Edén, llama querubines y una espada astuta, sino encendida que se artera revolvía también. por todos lados para Astuta guardar el camino y del árbol de la vida. artera. ¿Qué Quiero decirle significa? algo? Hábil La muerte no es para natural, engañar y la o muerte, para lograr, hermanos, en un contexto artificiosamente bíblico, cualquier fin. la muerte ¿Sí? es un acto de O sea, misericordia de Dios. es un Yo ser, no sé, una si usted ha serpiente escuchado como que gente tiene ciertas gente que no, habilidades ha encontrado satisfacción en que la no vida, tienen los termina otros animales del campo. O sea, la vida. no es lo mejor. un ser especial. No es el camino. Es un ser No con es la características puerta correcta. distintas. Pero mucha gente lo hace. Recuerde que porque hay el gente que único está ser sobre la tierra hastiada, que Dios hastiada creó de la vida, y al que le hastiada del atribuyó dolor, inteligencia hastiada de la fue angustia, al hastiada hombre. de- El hombre es del el único mundo, ser sobre la no le tierra que tiene encuentran intelecto, sentido y la pero gente aquí está muere. hablando Ahora de imagínese, otro ser imagínese usted que está un mundo manifestando enfermo, intelecto. el Está hombre en manifestando un estado inteligencia, de pero una necesidad, inteligencia que no es de una inteligencia padecimiento, buena, de dolor, es un de intelecto angustia, que se ocupa un para algo mundo dañoso, en el que hay un algo desorden. dañino. Dice que era astuta, el hombre hubiese un vivido ser eternamente. mañoso, ¿Qué clase de astuto, vida dice, hubiera sido para el hombre? sagaz. Es como se ¿Qué le clase de vida describe hubiera sido que el hombre a alargara su esta mano al árbol de la serpiente. vida y siguiera También. viviendo? Ahora, aquí algo en un que estado es bien de pecado, importante que en un analicemos estado, es lo hermanos, que le escribo ahí de en las letras de blancas, alejamiento de Dios, que de acuerdo en un con estado las de escrituras, alienación de su Dios todo lo que raciocinio, creó era en un estado de bueno confusión, en gran manera. en un Esto estado de incluye a la tinieblas. serpiente, ¿Qué hubiese pasado con el serpiente hombre? común. ¿Hasta dónde Esta no era el cualquier hombre serpiente, hermanos. hubiese Los animales del llegado? campo pueden incluir se lo a comparto todos el día de los hoy. seres vivos en la Hay que tierra, pero meditar en todo esto Yo ya no sé qué le estamos pareció hablando el estudio, de los pero yo espero que haya simbolismos. sido de bendición. Yo estoy disfrutando También mucho incluye esos estudios el mundo de la cronología espiritual, de las o sea, escrituras. así como Tratamos lo de está mantenerlo describiendo de la manera escritura, cronológica. no solamente incluso está en nuestras mencionando Entonces yo espero a los que animales del esto a campo usted le como esté tal, sino edificando que y se está siga conectado refiriendo con nosotros también aquí en y- el estudio y cronológico a de las otros Escrituras. Les seres, damos un vamos, saludo a nuestra es un- hermana es Lorena un Gutiérrez. símbolo. Dios le bendiga, hermana Los Lorena, animales del saludos. campo, Buenas está noches, hablando de Esther la Macías. creación. Dios le bendiga. Sí. Erika Gallardo, saludos. Pero, Pastor Pedro ¿qué creación? Hernández, bendiciones. ¿Qué creación Reinalda tiene Bautista, muy el buenas noches, intelecto? hermana Reinalda. ¿Qué Janice creación Hernández, saludos, tiene hermana Janice la Suquisilva. inteligencia? Saludos. Bueno, Saludos, Odavia aquí Santiago, en buenas esta tierra noches, no vamos a hermana encontrar otros seres Odavia, igual. también a Ni nuestra siquiera hermana Alberta los Cristóbal, le enviamos chimpancés saludos. llegan a tener y esa a clase Crucelena de Cobos inteligencia. Reynosa. Entonces, Buenas aquí noches, hermana nosotros podemos Crucelena interpretar Cobos, que se bendiciones, refiere a bendiciones los a todos. Yo les agradezco seres mucho creados que se hayan quedado no conmigo, solamente hermanos, a esta en el transmisión mundo en vivo. natural, sino el también Señor en les el bendiga mundo grandemente. espiritual. Yo les invito a compartir ¿Sí? Ahora, mire, la transmisión. esto Les es invito algo para también que que puedan debemos de compartirla. analizar sobre Ahí la está el material serpiente. en la descripción. Si en usted el, quiere en el descargar en el material con toda texto confianza, bíblico, yo creo que habría que se hacer unos utiliza arreglos ahí la palabra a la Nakhash. diapositiva. Nakhash. A lo mejor lo ahí, estoy mencionando mal, pero usted lo está de viendo ahí. Apocalipsis ¿Sí? y que tiene Entonces, Génesis. la definición es un error serpiente por su dedo, ciseo, hermanos, una fe de ratas, áspido, culebra pero, o víbora. El propósito O sea, es está hablando de edificar algo su natural. vida. Ahí está, se lo Habla dejo en de la un descripción. ser Yo común. espero que sea La serpiente. de bendición. Sin para embargo, usted. Yo le después agradezco viene muchísimo que se también haya conectado el con otro, nosotros y el, pues les invitamos el el próximo otro, la día, otra interpretación, martes. Acuérdese, a las que 9 de tiene la que ver noche, con el símbolo vamos a hablar de la serpiente. acerca Una de es la la salida de palabra Adán, que atribuye vamos a hablar de Caín y hacia Abel, una serpiente. vamos a hablar natural. de esa tierra pero la otra de la que fue habla echado Caín, de la serpiente Dice, como un "Me echas símbolo de la tierra". Y fíjese cómo lo define Voy también. a ser Lo define como si recibir una sisear, maldición perdón, de ti, susurrar, echas de tu un presencia. conjuro ¿De qué mágico, está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué está pronosticar. hablando Caín? Es una Es muy interesante, un así que espíritu les pitonizo, invitamos
Patricio Hernán, se le Patricio atribuye Beltrán. a los Saludos, adivinos, los Patricio agoreros, Beltrán. Dios le bendiga la hechicería, en esta noche. hermanos, el sortilegio. vamos a conectarnos, sortilegio. vamos a seguir en el tiene estudio que de ver las con Escrituras. el lado oculto Dios me los bendiga, nos vemos, de las cosas. nos vemos que el tiene que próximo ver ya martes. con las Si el tinieblas. Señor así lo ¿Qué es lo que permite. está pasando ahí en el Edén? Lo que está pasando ahí en el Edén es que la mujer está siendo envuelta por las tinieblas. Está apareciendo esta serpiente que no es natural, una serpiente con inteligencia, una serpiente con características de seres pensantes, pero cuyas